Ok, hablamos del Padre, pero ahora, ¿quién para ellos es el Hijo, Jesús? Si me puedes hablar de las cualidades de Jesús. Ok, esta es la interesante. So, sí, creen que Jesús fue el Mesías. Sí creen que Jesús fue... Sí creen que Jesús tuvo su ministerio, él nació de una virgen. Bueno, ya vemos que creen que no es eterno, que fue creado. Sí, sí. Ya ahí tenemos dos. Ya me cambiaste a Jesús totalmente. Exacto. Pero hay algunas comparaciones que se puede hacer del Jesús del mormonismo al Jesús de la Biblia. Veo que tú tienes tus anotaciones, que eso es bueno, Sí. porque lo que queremos es que toda información que salga aquí sean datos, que usted sepa y pueda buscar el libro, pueda buscar la Biblia y corroborar lo que mi hermano está diciendo aquí, para que sepa que es verdad. Pues empezamos con el Jesús de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Juan 1:1, que Él es Dios desde el inicio. Ya eso está establecido. Así que es el mismo ayer, hoy y siempre. Exacto. Colosenses 1:16 te dice que Él es el creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo visible y lo invisible, o sea, también los ángeles y el mundo espiritual. Más adelante en ese mismo capítulo, el versículo 19 dice que que toda la plenitud de Dios vive en él. Isaías 7:14 dice que Él es nacido de una virgen. Hebreos 10 al 14 dice que se cubrieron todos los pecados cuando Él murió en la cruz. Importante. Exacto. Efesios 2:16 que dice que Él cubrió todos mis pecados. Enseña la salvación por gracia a través de la fe en Jesús. Esto también está en Efesios 2:8 al 9. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y Mateo 24:35 dice que es capaz de mantener su palabra y su iglesia de pie. Y eso es importante porque si se cambió la palabra del Señor, pues entonces Jesús no cumplió, Jesús falló. Yo estaba ahí resumiendo, yo simplemente dije los versículos, no, Sí. o sea, no literalmente lo hice así como lo estoy diciendo. No, exacto, pero para que las personas puedan buscar y saber que estamos hablando lo que dice. Entonces, vamos a comparar con el Jesús del mormonismo, que obviamente no es el mismo. El libro de Abraham, que se encuentra en el libro de la perla de gran precio. Pero te pregunto, mala mía, Ajá. el libro de Abraham, ¿cómo es eso? Que Abraham escribió un libro en tiempos que no habían ni, por lo menos en la área de, no se sabe que si él escribió un libro, si era escriba, si... Pues la historia sobre ese libro es que cuando José Smith estaba vivo, él estaba creo que en una feria en el pueblo, en la ciudad, y vino, él estaba mirando las exhibiciones y él vio que tenían un papiro egipcio. Y él compró ese papiro. No te sé decir la cantidad de dinero que se pagó por el papiro, pero que en estos tiempos suma una cantidad de creo que $60,000. O 60, no me acuerdo. Anyway, pues él dijo... Tenía dinero ese José Smith. Sí, él dijo, ¿no? Que este es el libro de Abraham, yo lo voy a traducir, esto y lo otro. Y él, ¿verdad? Primero que lo empezó a traducir. Segundo, no lo terminó de traducir porque ahí vinieron y lo mataron. Lo terminaron de traducir. Y entonces, pues ahí salió el libro de Abraham, que vamos a entrar en detalle. El papiro, por X y razón, queda quemado. Y para principios de los 1900, vuelve a aparecer el papiro en un edificio. Obviamente eso es propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ellos encontraron ese papiro y ellos vieron eso como que un milagro. Ok, pues vamos a comprobar de que José Smith sabía traducir. Pero ¿cómo sabemos que eso es verdad? Pues ahí vamos. Él va a decir, ok,
encontramos este papiro, vamos a comprobar que Jesucristo sabía traducir, que el libro de Mormón es verdadero, que la Perla de Gran Precio es verdadera. Le dieron los papiros a unos científicos que sabían traducir el idioma muerto. Y cuando les devolvieron los papiros, dijeron, nada de esto de lo que está aquí es cierto. Todo lo que él supuestamente tradujo no concuerda con nada de lo que está aquí. Este papiro es una página de un libro funerario. Era literalmente un libro de los muertos. Nada de lo que está en la Perla de Gran Precio concuerda con lo que dice ese papiro. Entonces, según lo que ellos creen, Joseph Smith, José o Joseph. Sí, ¿por qué? Okay. Es americano, o sea, hablaba el idioma inglés, hablaba hebreo, dominaba el griego y también el egipcio. Wow, es un tipo, hay que admirarlo realmente. Pero realmente, ¿qué tiene que ver Abraham con Egipto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque quizás en el mapa lo vemos cerca, pero en esos tiempos estamos hablando de una distancia grande. Correcto. Abraham es de Ur de los Caldeos. Estamos hablando de Mesopotamia. Y sí hubo una guerra en la región, pero no. Ya si se hablara de Jesús, sabemos que él vivió un tiempo en Egipto. Y en esos tiempos, los tiempos de Jesús, la potencia era Roma. Pero Mesopotamia, como civilización organizada, fue más organizada, por decirlo así, antes de Egipto. Egipto es después que se vuelve como potencia. Se puede decir potencia mundial, pero sabemos que no son mundial, porque después Estados América, pues ese conocimiento no había en ese momento. Pero realmente Abraham iba a escribir un papiro egipcio, no lo escribió en su lengua, que era hebrea. Sabemos que los judíos no estaban todavía, pero sí se decía Abraham en el hebreo. ¿Y por qué escribió en lengua egipcia? Vuelvo a lo mismo, si ponemos en práctica el sentido común, no tenemos que ser grandes expertos de lo que estamos hablando. El sentido común te tiene que crear dudas. Correcto. Siguiendo a la comparación de Jesús. Sí, léete todo. El Jesús del mormonismo, según el libro de Abraham, del capítulo 3, versículos 23 al 28, te dice unos detalles que dice como que wow, en serio. Primero, que Jesús es el Hijo espiritual del Padre Celestial y la Madre Celestial. Pero, ok, te pregunto, ¿quién es esa Madre espiritual? Mira, busqué información en la misma página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ni un nombre le tiene. Ok, wow, aquí se complica más aún la cosa, porque estamos hablando de un paganismo bien marcado. Sabemos que muchas civilizaciones siempre han creído en una madre de los dioses. Está, por decirte, Ishtar, Astaroth, Astarte, y eso sí, tenemos a Osiris. O sea, tenemos en diferentes culturas la madre de los dioses. En el caso del cristianismo, María es la madre de el Dios encarnado, de Jesús. Correcto. No es madre en el carácter eterno, porque sabemos pues que María fue creada, era una mujer. Ella no puede ser madre de la deidad en el carácter de Dios, porque esto significaría que María es eterna o que viene antes que Dios. Sabemos que tampoco la Biblia sostiene eso, sino que en muchas religiones paganas está esta diosa que es la madre de los dioses, princesa Diana, hay muchos. Sí, sigue. Ahí mismo en el libro de Abraham se encuentra el detalle de que Jesucristo
es el hermano espiritual de Lucifer y de nosotros. Cuando volvemos, primer capítulo de Juan, que él creó todo, hasta Lucifer. Sí, porque dice todo fue hecho por él y para él, tanto las cosas visibles, o sea, el mundo material, y las cosas invisibles. Ahí incluye a Satanás y los ángeles. Sí. Presidentes como Brigham Young, volvemos, él enseñaba que Jesucristo fue concebido por Dios y María de forma natural. O sea, un coito, una relación sexual. Exacto. Wow. Doctrina y Convenio 42, 18 al 19 y 25 al 26 te dicen que cuando Jesucristo murió en la cruz no es venerada. Eso lo enseñó Gordon B. Hinckley, uno de los presidentes de la iglesia. Y ahí mismo en Doctrina y Convenio, los versículos que acabo de mencionar, dice que no todos los pecados son perdonables. Que hay pecados que sí son, que no hasta aquí. Hay un límite. Sí, es completamente otro evangelio. Exacto. Esto es del libro de Mormón, segunda de Nefi 25-23, te enseña lo contrario de Efesios, que ahí enseña sobre una salvación que es por obras. Y lo último, Doctrina y Convenio 132, el capítulo entero te dice que Jesucristo se ganó su estado de Dios. O sea, primero que Él no siempre existió. Un galardón. Exacto. Y cuando Él llegó a la tierra, que Él él hizo su obra, por decirlo así, se fastidió para llegar a su estado de Dios, como está. Sí, se esforzó. Exacto. Wow. Me viene a la mente cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Después que Satanás lo tienta, al final, sabemos que Satanás estaba tentando a Jesús, al hombre, a Jesús. Y Jesús le dice muy claramente, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. Claramente no son hermanos. Exacto. Jesús está por encima. Está hablando de que Jesús le está diciendo a Satanás, yo soy Dios. Yo soy el Señor y tú no me puedes tentar. Correcto. Porque escrito está. Así que ahí se derrumba todo este pensar. Te falta más de la... No, esa era la comparación de Jesucristo. Y lo que me gusta de esto es cómo un versículo de la Biblia puede derrumbar tanto. Y la cosa es que yo puedo mencionarte más versículos de la Biblia que pueden seguir añadiendo, pero como un versículo nada más puede derrumbar tanto, está brutal. Es como, yo le digo a un compañero mío de trabajo que la Biblia tiene algo para todo. Y un ejemplo que a mí me gusta coger es el de Levítico 13:40, que yo digo, ¿tú sabes que la Biblia habla sobre los pacientes de cáncer? Y ese es el versículo que te dice que si se te cae el pelo de la cabeza eres calvo, pero eres limpio. Y eso no es solamente el único versículo que uno encuentra. O sea, es un versículo que puede derrumbar tanto, y sin embargo la Biblia está tan completa y no necesita añadirle más, no necesita un update. Que la misma palabra de Dios se defiende sola. Y hay muchas cosas en contexto cultural, pero igualmente dentro de la comunión con Dios, pues Dios te puede dar un entendimiento sobre eso, ¿entiendes? Que lo puedas aplicar para tu vida, más allá de lo que es la cultura hebrea, ¿me entiendes? Que eso es lo bonito de la Biblia. Correcto. Pues falta hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en el libro del Mormón? Mira, así mismito, el Espíritu Santo
según la doctrina mormona, es el tercer Dios. Y se supone que como es literalmente un espíritu, se supone que está en todas partes. Pues como volvemos a lo mismo, te enseña que no es omnipresente, no está en todas partes. ¿Entiendes? Así que ya cuando tú le quitas un atributo, ya estás negando quién es Él, ¿me entiendes? Correcto. Y que quede claro, el Espíritu Santo es Dios, bíblicamente hablando. Sí, es como, mira, volvemos a lo mismo. Tú puedes tener tu religión, qué sé yo. Vamos a coger el ejemplo, el hindú. El hindú te dice que quién es Vishnu, pero tú nunca vas a ver a un hindú diciendo que Vishnu y Jehová son la misma persona. Tú vas a ver a un griego que cree en la mitología y te va a decir quién es Zeus, pero tú nunca vas a ver a un griego diciendo que Zeus y Jehová son la misma persona. Entonces, claramente tú puedes creer en tu Jesucristo, en tu Dios, en tu Espíritu Santo, pero si tú me presentas atributos diferentes al que dice la Biblia, claramente no son los mismos. Tú puedes creer en ellos, fine, no hay ningún tipo de problema, pero no digas que son los mismos, porque lo que estás haciendo es confundiendo. ¿Entiendes? Yo veo un problema de honestidad. Correcto. Si eres honesto, no vas a decir que el Jesús que te voy a hablar es el de la Biblia, ni tampoco el que habla el Viejo Testamento, quien iba a ser el Mesías. Yo veo como falta de honestidad, y realmente me deja siendo sincero, me deja un sinsabor, porque siento que incluso se está utilizando la fama del Señor para llevarte una doctrina nueva. Correcto. Y eso es bien deshonesto. Sí. Otro ejemplo que uno puede coger, yo puedo decir, tú y yo nos podemos llamar Giovanni. Tú eres el Giovanni que cree que rebaja haciendo ejercicio, yo soy el Giovanni que creo que rebajo haciendo dieta. Tenemos el mismo nombre, pero no significa que somos la misma persona. Y el mismo versículo que te leí ahorita de Pablo, o sea, te van a predicar sobre un Jesucristo diferente, te van a predicar sobre un evangelio diferente, sobre un Espíritu Santo diferente. Yo creo que la falta de honestidad viene desde la base, que es el nombre de la iglesia. Porque si tú eres los santos de Jesucristo, no lo veo honesto. Tienes que decir, tienes que poner, no sé, tienes que dejar de saber a las personas de antemano que ese Jesucristo no tiene nada que ver con el Jesucristo bíblico. Yo te vengo a predicar otro Jesucristo nuevo. Pero pienso que el título de la iglesia está aprovechando quizás ya una base que lleva 2000 años, una base sólida que cambió el tiempo, cambió la historia, para entonces empezar a construir algo nuevo sobre eso. Esa es la manera en que yo lo veo. No lo digo para ofender. Si usted se siente incómodo, es la forma en que yo lo veo, y yo lo que quiero es que usted medite sobre lo que estamos hablando. Sí, es como yo dije en el primer video, no hacemos esto porque odiamos mormones ni que queremos coger con ellos. Lo hacemos porque amamos a los mormones. Hay una verdad, hay un camino y hay una vida que es por medio de Jesucristo. No existe Jesucristo nos enseñó que no hay obra suficiente para alcanzarlo, que simplemente aceptarlo, arrepentirte de tus pecados y empezar a caminar derechito, porque ese es el punto. O sea, la salvación no es por obra, es por gloria. O sea, por gracia, perdón. O sea, lo que me ha dicho, lo que te está diciendo ahí es: tú no eres salvo porque tú no te portas bien para ser salvo. Tú te portas bien porque ya eres salvo. Y esta es la buena noticia que Jesucristo nos mandó a predicar. No existe una obra suficiente
para poder alcanzar esa gloria, esa gracia. El único ser humano que caminó sobre esta tierra, que fue 100% bueno, se llama Jesucristo. Joseph Smith, sin ofender a nadie, Joseph Smith pudo haber sido 99% bueno. 99% nuevo sigue siendo, sin ofender a nadie, sigue siendo un don nadie. Yo puedo ser 90%. Sigue siendo hombre. Exacto, si yo puedo ser 99% bueno, y yo sigo siendo hombre, yo sigo siendo un don nadie. Yo no tengo voz ni voto de lo que de la salvación de las demás personas. ¿Entiendes? Sí, exactamente. Nada, realmente hay mucha diferencia. Sí. Hay mucha diferencia, y si yo como mormón, por ejemplo, digo los evangelios están mal traducidos, los voy a desechar. Este es el Jesucristo real, el que te habla el libro del Mormón. Pues tenemos un problema, porque tú no puedes coger el Viejo Testamento y decir que el libro del Mormón es ese Mesías que habla el Viejo Testamento también, porque no tienen armonía. Sin embargo, los evangelios tal y como los conocemos, las cartas de Pablo, las revelaciones de Juan, de Santiago, de Judas, de Pedro, es el mismo Mesías que habla el Viejo Testamento. Si sacamos el Nuevo Testamento y ponemos el libro del Mormón por encima, ya no hay una armonía entre esas profecías, ese Viejo Testamento, ese viejo pacto. Ya no hay una armonía con lo que ellos pretenden que sea el correcto Jesús. Incluso, esto yo sé que no me lo preguntaste, pero uno de los principios del mormonismo que te enseñan es la gran apostasía. ¿Qué es eso? La gran apostasía, mira, lo saqué de LDS.org, lo pueden buscar. Ocurrió después de que el Salvador estableció su iglesia. Después de la muerte del Salvador y sus apóstoles, los hombres corrompieron los principios del Evangelio e hicieron cambios no autorizados en la organización de la iglesia y la ordenanza del sacerdocio. Debido a esta apostasía generalizada, el Señor retiró la autoridad del sacerdocio sobre la tierra. Esta apostasía duró hasta que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado se aparecieron a Joseph Smith en el 1820 e iniciaron la restauración de la plenitud. Que básicamente lo que te está diciendo ahí es que cuando Jesús y los apóstoles todos fallecieron, el sacerdocio fue quitado de la tierra. Okay. Y sin embargo, ¿te sorprendería si te digo que la Biblia tiene una contestación para esto? Tiene muchas. Por eso, una nada más, una. Mateo 16:18, nueva traducción viviente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Pues quiere decir que según ellos sí fue conquistada. Exacto. O sea, ya ese versículo nada más ahí rehúsa que hubo una gran apostasía. No, y no solamente eso, está negando lo que Jesús hizo. Fue un total desastre. No funcionó, falló. Él vino a la tierra, es el Dios encarnado que vino a morir por nuestros pecados, y Él falló. No hizo nada, se fue para los cielos y quedó todo mal. ¿Sabes? Ellos predican un Jesucristo sin poder, un Jesucristo que vencido, un Jesucristo que no supo ni siquiera escoger a los 12 apóstoles cuando Él le ora al Padre y dice claramente que el Padre le dio a ellos y que no perdió ninguno de ellos, solamente el hijo de perdición que estaba predestinado, que es Judas. Tú me estás diciendo a mí que Dios no sabe escoger a su gente. Tú me estás diciendo a mí que Pablo, Pedro, porque si es, la realidad es que cuando Jesús resucita, está 40 días en la tierra, y es la ascensión de Jesús,
tenemos a un Pedro vivo, tenemos un Juan que era el más joven, tenemos a Santiago, tenemos unos apóstoles vivos. Tú me estás diciendo a mí que tan pronto dijeron adiós al Señor, cambiaron todo. Viene un Pablo que se le presenta el Cristo resucitado. Tú me estás diciendo que Pablo cambió todo, que Pedro cambió todo. ¿Sabes? No tiene sentido. Y algo que dice la palabra, que habla de la gran apostasía, y es en los últimos tiempos, y dijo Pablo, que antes que se revelara el hombre de pecado, lo que muchos conocen como anticristo, viene la gran apostasía. Si la gran apostasía fue en el momento que ellos indican, se supone que el anticristo esté hace 2000 años entre nosotros. Correcto. Revelado. ¿Dónde está? Y si estuviera, sabemos que el anticristo va a ser hombre, no te va a durar, no va a vivir 2000 años hasta ahora. Correcto. So, no tiene nada de sentido. Por ningún lado que lo mire. No hay manera. Incluso esto lo que estás haciendo es degradando la imagen de Cristo, poniéndolo como una persona que falló, que no supo hacer bien su trabajo, su misión. Correcto. Bueno, esta última parte vamos a dejar un poquito ya lo doctrinal. Quiero de nuevo hablar de tu experiencia, pero ya siendo cristiano. Sí. Y lo primero, obviamente, te voy a preguntar cómo es que tú abrazas al cristianismo. Cortito. Cortito. Que ha logrado sustituir muchas cosas en mi vida. Sí, pero ¿cómo es que tú llegas a ser cristiano? Okay. Sí, esa es la pregunta, la hice mal. Pues yo estaba pasando por un momento muy difícil donde, ¿verdad? Yo me quedé sin techo. La persona que me recogió trabaja conmigo en el hospital, y ella siempre vio que yo tenía un temor de Dios. Aunque para ese tiempo yo no lo quería aceptar, porque de verdad yo no quería volver a la iglesia, pero yo sé que ella siempre me mantuvo en sus oraciones, al punto de que un día tengo este anhelo de que me hace falta algo. A mí me gustaba coleccionar libros, entonces yo me di cuenta que me hacía falta uno que no lo tenía. El más importante. El más importante. ¿Y qué pasa? Yo mismo lo podía conseguir, pero en ese momento algo me pone en el corazón. Yo digo algo, pero en realidad fue el Espíritu Santo. Mira, no lo compres, pídeselo a Ibeli, que te lo regale para que lo tenga en las navidades. Y yo dije, yo sé que ella me lo va a regalar, y yo sé que ella se va a emocionar, porque, o sea, sí, claro. yo la conozco. Y yo se lo dije, mira, ¿tú crees que me puedas regalar una Biblia estas navidades? Y ya tú sabes cómo esa mujer se puso. Me la consiguió el mismo día. Y verdad, cuando yo paso por esas situaciones difíciles, ella fue la que me recogió. Ella me dejó entrar a su casa, conocí a su esposo, a su hija, verdad, me ayudaron, me acomodaron, y esa misma noche, yo el día antes, yo había aceptado una invitación de parte de ella para venir a la iglesia. Y esa misma noche yo cumplí esa promesa de yo ir a acompañarlo a la iglesia. Y anyway, sí, así fue como yo llegué al cristianismo. ¿Y puedes decir ahora que conoces a Dios? Sí. Y emocionalmente estás más estable que en ese momento cuando comenzaste. Cuando comencé el cristianismo. Bueno, antes de conocer a Jesús. Sabemos que obviamente el cristiano no es que no sufrimos, nos pasan las mismas cosas. Exacto. Y Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, pero quizás ahí en tu interior, emocionalmente, por lo menos yo siento una estabilidad. Exacto. Porque
yo estuve 14 años en el mormonismo, desde los 5 hasta los 18 años. Y yo estaba entre la religión y el mundo. Al punto de que no me sentía como que hubiese algo ahí, diciéndome, mira, estás haciendo las cosas mal. Y como había dicho anteriormente, yo lo que tenía era dudas. Dejo el mormonismo, estoy en el mundo desde los 18 hasta los 26 años, que fue que llegué al cristianismo. Y perdona que te interrumpa, te pregunté cómo llegaste al cristianismo, pero realmente te tuve que haber preguntado antes, porque me dijiste que no querías volver a la iglesia. Debí preguntarte por qué te apartaste del mormonismo, si tienes algún testimonio que quizás te llevó a tomar esa decisión primero de dejar el mormonismo para entonces pasar ese tiempo y conocer a Cristo. Pues el mormonismo, lo que sucedió fue que cuando a mí me da cáncer, yo veo que los líderes de la iglesia toman una cierta actitud de rechazo hacia mis padres y hacia mi familia. Y yo eso lo vi como que, ¿en serio está pasando esto? Y yo recién saliendo del cáncer. ¿Qué pasa? Que yo salgo del cáncer, mira cómo son los tiempos del Señor, a los 18 años. Para tú poder servir una misión en la iglesia mormona, a los 18 años. Y yo quería servir una misión en la iglesia mormona porque el Señor me sanó del cáncer y yo estoy agradecido. Pues mira, vamos a dedicarle 2 añitos al Señor. Eso es un negocio, 2 añitos, no la vida. Exacto. Ahí lo que sucedió fue que el obispo para tu poder, ser misionero, el obispo te tiene que aprobar. Y el obispo no me aprobaba. Él le dice, no, que tú tienes cáncer, que tú no estás bien, eso y lo otro, pero mira, yo estoy afuera. Ya me dieron de alta, ¿de qué tú hablas? Y cada vez que yo le ponía el tema, era como que lo notaba con esta actitud de que leía 2 o 3 oraciones sobre la leucemia en Wikipedia y ya se creía oncólogo. Pero yo pienso que el Señor estaba metiendo la mano. Exacto. No te convenía. Sí, y a eso es lo que voy. Esos 2 años de misionero. A eso es lo que voy. Entonces, pues, nada, un día yo dije como que, mira, ¿sabes qué? No voy a ir y se me iba a hacer difícil porque, como había dicho, fueron 14 años que yo estuve tratando de convencerme de que esa era la religión verdadera. Y yo dije, mira, no voy a ir, ya esto no me gusta, ya esto me desanima, ya estoy desinteresado, no voy a ir. Estuve un par de años en el mundo, estuve bastante cómodo en el mundo. Pero te pregunto, ¿cómo durante ese proceso que tuviste cáncer, cómo fue la iglesia? O sea, te visitaban, como tu familia, obviamente, ¿cómo se comportaron en ese proceso tuyo? Pues mira, al principio me visitaban. Después vi como que un cierto alejamiento, como dije, durante mi cáncer yo vi mucho cambio de actitud. Al punto de que la capilla a la que yo iba fueron los que me dejaron de visitar y tuvieron que venir mormones de otra capilla que me conocían más personalmente y me visitaban literalmente todos los domingos. ¿Viste? Es algo positivo. Exacto. O sea, no es cosa de que todo es negativo, o sea, se puede sacar cosas positivas de ahí. Y tus padres, sabemos que la iglesia, todo tipo de iglesia, pues te toma un tiempo. Ellos pues pudieron estar todo el tiempo contigo durante el proceso, o... ¿Durante el cáncer? Sí, durante el cáncer. Sí. No tenían que salir y ir a la iglesia, hacer... Ellos sabían que se podía hacer, pero no lo hacían, porque su prioridad como padres era yo. Qué bueno. ¿Qué sucede? Que
Yo me entero en una ocasión que mis padres los ponen como que una disciplina, porque les dicen que ellos podían dejarme solo en el hospital mientras ellos iban a la iglesia. Y aquí hay dos cosas que entender, en el sentido lógico. Hay dos cosas que entender. Primero, yo tenía 16 años cuando a mí me diagnosticaron por primera vez leucemia, porque fueron dos. Y en cualquier hospital de Puerto Rico, y me imagino que de Estados Unidos también, tú dejas a un menor de edad solo en el hospital y le llaman a la policía. Y segundo, yo no estaba en un hospital por un yeso, yo no estaba en el hospital por una fiebre, yo no estaba en el hospital por un COVID, yo no estaba en el hospital por changuería. Yo tenía cáncer. Las reglas del juego son muy diferentes. Y eso es algo que el que lo haya pasado sabe de lo que estoy hablando. Wow. Kevin está hablando de una experiencia, algo que él vivió. Yo no puedo refutar su experiencia, porque así es como acontecieron las cosas. Obviamente yo puedo tener una experiencia totalmente distinta dentro de la misma situación, y Kevin, desde que comenzamos esta entrevista, o más bien es un conversatorio, una conversación, desde el principio tú has hecho hincapié en las cosas buenas dentro de la religión mormona, las cosas que tú aplaudes. Puedo recordar que al principio nos hablaste del concepto de familia que te gusta, que el mormonismo promociona una familia unida, y lo cual me parece excelente. Tú hablaste también, mencionaste de las cualidades como civil, que pueden ser ejemplar, son personas ejemplares en ese sentido. Así que Kevin... Y acuérdate también que como para ellos la salvación es por obra, son personas que están dispuestas a servir. Exacto. Pero que usualmente un mormón puede ser un buen ciudadano. Correcto. Cumplir quizás con las leyes del gobierno, cosas así. Pero has hecho varios señalamientos de cosas positivas. Ahora, claramente ha tenido sus experiencias que no son tan positivas, y él pues lo ha expuesto. ¿Por qué él habla de esto? Porque hay unas razones por las cuales deja la religión, y queremos saber. Por eso yo te pregunté, porque yo quería saber por qué ya no estabas visitando la iglesia de tu niñez. Y de ahí, pues entonces te pregunto, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Cómo decidiste ir a una iglesia cristiana? Pero es únicamente eso. Así que hay que hay que tener un justo juicio, ¿me entiendes? Y esto lo digo porque para que no se malinterprete todo lo que tú has dicho aquí. Exacto. Que no te juzguen mal. Tienes que hacerlo con un sano juicio y un justo juicio, sobre todo. Tú has sido muy enfático diciendo las cosas positivas, y en las veces que yo te he preguntado de tu experiencia, que nadie te puede decir lo contrario, nadie te puede venir a decir que tú no viviste eso, que eso no fue lo que pasó, porque es algo que tú viviste. Pues de acuerdo a las preguntas, tú has sido sincero y has contestado con verdad, porque no vas a mentir. Cristo es la verdad. Sí, o sea, un testimonio. Tú no puedes decir una mentira en un testimonio, porque después no es un testimonio. Te quiero preguntar, entonces, ¿cómo cambió tu vida a partir de conocer a Cristo, de formar parte de una iglesia cristiana? Pues, hay menos distracciones. Primero que nada, al punto de que yo he visto que
he dejado cosas a un lado que yo jamás pensé que yo la iba a dejar, y yo dije, esto se me va a hacer bien difícil dejarlo. Ejemplo. Y no dejarlo, es no extrañar hacerlo, que no te haga falta y tener cosas mejores. Exacto. Un ejemplo, yo era bien fanático de la música heavy metal. Y eso fue un día eso fue una noche, que yo iba a ir al gimnasio, pero como que se me quitaron las ganas de ir al gimnasio. Y yo dije, voy o no voy, voy o no voy. Y me iba con él, eran como las 7 de la noche. Y yo voy en el camino, pongo el carro, la radio, y la siguiente canción que me sale es una canción de una banda bastante agresiva que yo escuchaba. Pero que de momento me doy cuenta de lo que la letra está diciendo. Y, ¿verdad? La letra lo que estaba diciendo en ese momento, repetitivamente, estaba diciendo, Dios nos odia a todos, Dios nos odia a todos. Y yo dije, wow, espérate. Ya ahí el Espíritu Santo está como que, espera, basta. Y yo hice lo que yo jamás pensé que yo podía hacer. Cogí el teléfono, borré toda esa música. Y yo estaba como, ¿en serio no voy a hacer eso? Y es algo, mientras eras mormón, no tenías esa... No, yo sé que es de cristiano, pero nunca, me imagino que la música, ese tipo de música tú lo escuchabas desde antes, desde joven. ¿En algún momento siendo mormón te vino esa conciencia como que era algo malo? No, porque volvemos. El Espíritu Santo. Volvemos. En el mormonismo yo estaba en la religión y estaba en el mundo. No había algo ahí que me redarguyera, que me apretara la conciencia, que me diera, que me dijera, mira, hazlo de una forma mejor o no lo hagas. No había nada ahí. Y por si acaso, no es que los mormones escuchen heavy metal y mensajes así. Esa es la experiencia de Kevin. Pero la diferencia de lo que yo veo de tus palabras es que tú lo dijiste, hay un Espíritu Santo obrando en ti que no lo había antes, que ahora te dirige, te renarguye, y entonces te va dejando saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Bueno, si tú ves mi teléfono ahora, la música que tengo ahí, si tú me hubieses dicho hace un año atrás que yo iba a escuchar Redimido, tú estás loco. Redimido, para los que no sepan, es un rapero cristiano, es dominicano, también tiene mucha influencia en Puerto Rico, somos puertorriqueños, vivió mucho tiempo aquí, así que es música urbana, pero lo caracteriza por ser bien bíblico. Exacto. Incluso los primeros, para que sepan, los primeros versículos que yo aprendí de memoria fue gracias a él escuchando su música. Eso es algo bien positivo. Y esa es otra cosa que ha cambiado en mi vida, que, o sea, esta es parte de mi testimonio. En la iglesia mormona yo solamente me pude aprender 2 versículos. Para la gloria del Señor, los 2 versículos eran Biblia. Pero ya en el cristianismo me he aprendido un montón, que han aclarado dudas que yo tenía en el mormonismo. ¿Entiendes? Eso también ha cambiado. Sí, pues nada, quiero cerrar con una pregunta. Ahora que todo va bien, que todo va evolucionando, Kevin, ¿tiene algunas metas dentro del cristianismo que también son metas personales? Planes. Mira, donde yo he aprendido que uno puede tener planes, pero el Señor determina el camino de uno. Como dice un amigo mío, si tú quieres hacer a Dios reír, cuéntale tus planes. Y nos ha pasado a todos que queremos algo y no nos sale y nos molestamos, nos ponemos changuitos, pero hay que aprender que el sí de Dios hay que agradecerlo, pero el no de Dios también hay que agradecerlo, porque Él solamente sabe por qué no te lo está dando, porque Él no te lo va a cumplir. Que en pocas palabras, sí y no de Dios significan lo mismo, significa te amo. Mira, yo ahora mismo estoy con mi maestría en administración de empresas,
Estoy en un trabajo donde estoy bastante cómodo y yo sé que ahí hay mucho taller en el mundo espiritual, así que yo sé que Dios me tiene ahí por algo. Y Él ha puesto personas ahí al frente mío para hablarles de la palabra y la gloria se la lleva a Él. Yo estoy paso a paso, yo no me adelanto. Sobre todo dedicándole tu vida. Exacto. Esa es tu expectativa. Exacto. Hasta que el Señor te llame o nos venga a buscar. Y ya no son 2 años. Exacto, Es una vida. Servirle a Jesucristo no es como tú ir al ejército que le dedicas un par de años y ya te retiraste. Esto es toda la vida, porque si Jesucristo pudo morir por nosotros, lo único que pide es obediencia, lo único que pide es... Y lo hermoso de ser obediente, de ser un siervo del Señor, es tan gratificante, es tan, te da plenitud. So, es un sentimiento que yo no lo quiero por 2 años, yo quiero sentirme así por el resto de mis días. Correcto. Y la última pregunta sería ¿te arrepientes de haber tomado la decisión de tomar este camino? No. Lo pensaste mucho, me asustaste. Pero, o sea, yo he aprendido que hay veces que el Señor te permite que tú pases por unas situaciones para que tu encuentro con el Señor sea más bonito, más auténtico, tu arrepentimiento sea más verdadero. Porque hay gente que de verdad se puede arrepentir y volvemos a lo mismo. Pero tú arrepentirte y tú entregarle tu vida al Señor, pues mira, tuviste que haber pasado por muchas cosas para que eso en verdad sea de verdad. Mira, de esos 14 años en la iglesia mormona no me arrepiento porque tuve que pasar por ese proceso para llegar hasta donde estoy. Y a pesar de que yo no me sentía que yo lo oraba al Señor y yo sentía que no me contestaba, yo sé que me estaba escuchando porque para la gloria de Él aquí estamos. Y yo al principio me molesté porque yo quería servirle al Señor esos 2 años en la iglesia mormona. Pero, ¿verdad? Cuando yo vengo al cristianismo y todas mis preguntas son contestadas de todas esas dudas que yo tenía en el mormonismo, me di cuenta como que, wow, esto estaba erróneo. Ahora entiendo por qué el Señor me dijo que no para ser misionero de la iglesia mormona. Dios pone un potencial en cada uno de nosotros y el Señor conocía mi corazón dispuesto y Él no iba a permitir que yo gastara ese potencial que Él puso en mí, porque no es mío, que Él puso en mí predicando una doctrina que está errónea. Y verdad, terminando, y aquí vamos, hay un versículo que me encanta porque resume en pocas palabras que si me arrepiento o no, y ese versículo es Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Como vuelvo y recalco, no existe una obra suficiente, no existe nada que tú puedas dar. Lo único que importa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Y nos amó primero. Es la cosa. Lindo, de verdad. Y de más está preguntar si te arrepientes de haber tomado la decisión de confesar a Cristo como tu único Salvador. De más está la pregunta, de eso no te arrepientes. Te la contesto. Ya por lo que hemos visto aquí, yo veo en Kevin
el cumplimiento de la palabra que dice que Jesús es la plenitud y es el que lo llena todo en todo. Amén, amén. Pues nada, creo que diste tremendo mensaje ahí, para despedirnos. Nada, solo me resta recalcar que esto no es un estudio de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no es un estudio, simplemente hablamos de la experiencia de Kevin y entramos a algunas enseñanzas. Kevin puso la data de donde él saca todo lo que él dijo. Sabemos, por lo que hablamos al comienzo, que quizás muchos mormones que puedan ver esto, a lo mejor cosas que tú mencionaste, ellos las desconocen. Pero para eso diste la cita, para que él diga, oye, es verdad, lo dice. Incluso hay cosas que en esos 14 años yo no sabía. Exacto, a eso me refiero. Que posiblemente alguien pueda decir, al pensar que eso no lo dice el libro del Mormón, o no lo dice la Perla de Gran Precio, el libro de Abraham, los libros de estudio, pero tú diste la cita, porque precisamente es eso lo que mencionamos, el que quizás pues mucha gente escuche esto y realmente tenga sus dudas, pero nada, lo que queremos es que tengan su curiosidad y por usted mismo pues busque la verdad, no se quede donde está, busque la información, estudie, hay mucho más, sé que hay mucho más de qué hablar, pero nada, solamente esto es una entrevista para enterarnos de quién es Kevin y cuál fue su experiencia, así que quizás en un futuro podemos hacer algo más, quizás pues detallando esas cosas que mencionaste y otras cosas que yo sé que tú tienes conocimiento. Pero nada, por lo menos hoy fue una conversación lo que hicimos, tipo entrevista. Así que nada, te doy gracias, Kevin, por tu tiempo, por dejarte usar por el Señor. Y pues le damos gracias a los hermanos que están viendo ahora mismo esto. Esto lo hacemos con mucho amor para honrar al Señor Jesucristo y a Él sea la gloria. Amén, amén. Bendiciones. Chao.